Buenas gente, bienvenidos al canal. Vamos a hacer este ejercicio de derivadas direccionales. Entonces dice, calcular la derivada direccional de la función en el punto, es decir, en el origen, es decir, 0,0, con el vector a, b, un vector genérico, y la función x cuadrado más y cuadrado. Bien, este ejercicio se puede hacer bien por definición, ya existe una definición, lo podemos hacer por definición, pero también existe una manera más rápida, es decir, existe una fórmula que me permite a mí poder realizar esto de una manera más rápida. Vamos a hacerlo por ahí. Y esta fórmula se define como una sumatoria, podemos decir la sumatoria, desde i igual 1 hasta n de la parcial de f con respecto a x sub i evaluado en el punto x sub 0, es decir, el punto de interés donde se quiera evaluar la derivada. Y todo esto multiplicado por b sub i. Entonces, vamos a interpretar qué es lo que dice aquí. X sub i, esta parcial de f con respecto a x sub i, lo que quiere decir es que es una sumatoria de todas las derivadas parciales y la derivada van a ser realizadas obviamente en función de las variables. Es decir, en este caso tenemos dos variables, entonces tenemos que realizar la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Entonces, una vez hecho esto, es una sumatoria, recordemos, es sumando, tenemos que evaluar dichas funciones que obtuvimos en el punto de interés. En este caso es el punto 0,0. Y todo esto, o sea, cada función, por ejemplo, la derivada parcial con respecto a x, la vamos a evaluar. Una vez que la determinemos, la vamos a evaluar en el punto. Y luego ese resultado debemos multiplicarlo por la componente respectiva, es decir, la componente en x de ese vector, que no olvidemos que debe ser un vector unitario. Y como estamos viendo, este vector debe ser normalizado. Entonces, vamos a aplicar esta definición o bueno, esta fórmula para poder calcular eh, la derivada direccional en el punto 0,0. Entonces vamos a comenzar normalizando este vector b. Entonces el proceso que se hace es multiplicar este vector para que su norma sea 1, multiplicar por el inverso o el recíproco de la norma. Entonces se puede ver fácilmente que la norma de ese vector es raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces multiplicamos por el inverso multiplicativo de eso. Entonces quedaría a sobre a cuadrado más b cuadrado. Y quedaría b. Bueno, deberíamos denotarlo, vamos a denotarlo como b sub prima para no confundirnos, porque no son los mismos vectores. Entonces, b sobre a cuadrado más b cuadrado. Ya. Este es el vector normalizado. Ahora bien, ya tenemos este vector b sub, ya tenemos las componentes b sub i. Tenemos el punto, ahora debemos determinar las derivadas parciales. Entonces, haciendo la derivada parcial de f con respecto a x es igual a 2x. Y la derivada parcial de f con respecto a y es igual a 2y. Entonces, dice aquí, según la definición, debemos la derivada parcial con respecto a x, que es esta. Vamos a ponerle una flechita, vamos a decir que vamos a continuar. Bueno, esta derivada debemos evaluarla en el punto de interés, que es 0,0. Entonces, al evaluar eso en 0,0, podríamos decir f evaluada en el punto 0,0. Esto es igual a 0, se puede ver de manera inmediata. Y este 0, o el resultado, debemos multiplicarlo por la componente en x de este vector. Bueno, se ve que si yo digo 0 por a sobre a cuadrado más b cuadrado,
eso tiene que ser igual a 0. Entonces, hacemos el mismo proceso para esta derivada parcial que está aquí. Vamos a hacer una división aquí. Entonces, ya tenemos la derivada parcial con respecto a y. Ahora evaluamos esa derivada en el punto de interés. Entonces decimos f de la derivada parcial de f con respecto a y, evaluada en el punto 0,0, es igual a 0, ¿no? Y también, al igual que va a pasar aquí, cuando yo multiplique ese resultado por la componente en y de ese vector, ¿qué me va a dar? Eso me va a dar, si yo digo, derivada parcial con respecto de f con respecto a y, evaluada, podemos decir, en 0,0, bueno, multiplicado por b sobre a cuadrado, raíz cuadrada de a cuadrado, es igual a 0 también. Entonces, ya se ve que todo eso, entonces debemos hacer una sumatoria y deberíamos entonces sumar los resultados que hemos obtenido. 0 y 0. Entonces 0 más 0 es igual a 0. Por lo tanto, la derivada direccional de esa función en dirección de ese vector en el punto es igual a 0.